Una mujer aparece muerta en la bañera de su casa. Su esposo dice que resbaló, que se golpeó la cabeza contra la canilla y que se ahogó a unos centímetros de agua. Los médicos le creen, la familia la vela, la entierran, la llora como una víctima del destino. Pero 36 días después alguien insiste en abrir el ataúd. Y cuando el forense abre el cráneo de María Marta García Belsunce, encuentra algo que ningún accidente doméstico puede explicar. 5 balas alojadas dentro de su cabeza y una sexta que le rozó el cuero cabelludo. Está claro que aquí no hubo resbalón, pero hubo una ejecución. Y durante más de 20 años, la Argentina entera se hizo la misma pregunta sin respuesta. ¿Quién entró a esa casa y por qué nadie en un barrio cerrado y lleno de cámaras y vigilancia privada escuchó los disparos? Esta es la historia del caso García Belsunce, un crimen que empezó como un accidente inventado, pasó por 2 condenas equivocadas y tardó 23 años en encontrar y quizás a su verdadero autor. Bienvenidos a la mente del abismo. El domingo 27 de octubre del 2002, en el barrio cerrado Carmen Country Club, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Esa es la Argentina de la clase alta, del conurbano bonaerense, casas con jardín, seguridad privada, además las 24 horas, garitas en cada acceso, vecinos que se conocen entre sí desde hace años. María Marta García Belsunce tiene 50 años, es socióloga y vicepresidente de la Fundación Missing Children Argentina. Además es tesorera de una asociación benéfica llamada Amigos del Pilar. Esta está casada con Carlos Carrascosa. Esa tarde tenía previsto jugar un partido de tenis, pero la lluvia lo suspende. Pasa por la casa de su hermana y vuelve a la suya antes de lo previsto, para prepararse antes de que llegue Beatriz Michelini, la masajista que la atiende habitualmente los domingos. Son cerca de las 6:30 y según reconstruyó después la investigación, alguien la sorprende dentro de su propia casa. El ataque es rápido, violento y no deja testigos que hayan visto el momento exacto. Nadie en un barrio con garitas de seguridad y personal armado escucha los disparos. A las 7, Carlos Carrascosa encuentra el cuerpo de su esposa, semisumergido en la bañera. Lo que ocurre en las horas siguientes es, en retrospectiva, el primer gran error o el primer gran encubrimiento de este caso. Un médico amigo de la familia, el doctor Juan Ramón Gaubrí Corton, examina el cuerpo. No hay autopsia. No hay intervención judicial inmediata. La conclusión que circula esa misma noche es simple y trágica. María Marta resbaló en la bañera, se golpeó en la cabeza contra el grifo y perdió el conocimiento, y murió ahogada en el agua. Aquí nadie cuestiona esa versión, la familia entera creyendo en el accidente, los medios en un principio y ni siquiera registran el hecho como una noticia policial. Pero hay una persona que no se conforma. Juan Harting, medio hermano de María Marta. Insiste, presiona, no entiende por qué el cuerpo de su hermana presenta heridas que no terminan de encajar con una simple caída. Su insistencia es la que finalmente obliga a la justicia a ordenar la exhumación del cadáver. El 2 de diciembre del 2002, 36 días después de la muerte, se exhuma el cuerpo de María Marta García Belsunce. El fiscal Diego Molina Pico ya tenía dudas, pues el informe del médico forense, el doctor Roberto Cohen, con el respaldo posterior del perito Osvaldo Raffo, cambia por completo la historia. Los forenses habían visto, en un primer momento, una sola herida. Un hundimiento craneal compatible, en apariencia, con un golpe contra el grifo. Pero al abrir el cráneo encuentran 5 proyectiles de calibre 32 largo, alojados en el centro, y un sexto apenas le había rozado el cuero cabelludo sin penetrar. El que después de la prensa argentina bautizara, con un cinismo casi involuntario, como el pituto. No hubo agua en los pulmones que confirmara un ahogamiento. No hubo un resbalón.
Por lo tanto, María Marta había sido ejecutada a balazos en su propia casa, en un barrio donde, según la lógica de sus habitantes, estas cosas no deberían de pasar. Y entonces la pregunta que se instala esa tarde de diciembre del 2002 va a perseguir a la justicia argentina durante 2 décadas siguientes. ¿Quién entra a robar o matar en un country vigilado, dispara 6 veces y sale sin que nadie note nada? La investigación toma, casi de inmediato, un camino que hoy se reconoce como equivocado, pues sospechar del entorno íntimo de la víctima. El fiscal Molina Pico construye una hipótesis de encubrimiento familiar. Sospecha que Carlos Carrascosa, el viudo, y varios integrantes cercanos de la familia y al círculo de María Marta habrían actuado para ocultar la verdadera causa de la muerte. Ya fuera protegiendo a alguien o construyendo una coartada. Ese proceso judicial que sigue es largo, sinuoso y profundamente injusto para varios de los imputados. Carrascosa es investigado, procesado y eventualmente condenado como coautor del homicidio de su esposa. Pasan varios años en prisión y otros familiares y allegados enfrentan cargos por encubrimiento. Durante años, la hipótesis oficial es que la muerte de María Marta fue consecuencia de la discusión doméstica que terminó en tragedia y que la familia armó entre todos la versión del accidente para protegerse. Pero las pruebas contra Carrascosa nunca terminan de cerrar. Hay irregularidades en la instrucción original, contradicciones en los testimonios y una pieza que no encaja en absoluto con la teoría de un crimen pasional o doméstico. Pues la desaparición de un cofre metálico con dinero, chequeras y una llave de caja de seguridad, perteneciente a la asociación benéfica donde María Marta era tesorera. Ese cofre nunca aparece, y su ausencia va a terminar siendo muchos años después la pieza clave de una hipótesis completamente distinta. Desde muy temprano en la causa, un nombre circula entre los vecinos de Carmel, aunque tarda años en convertirse en el foco oficial de la investigación. Nicolás Pachelo. Pachelo es, en 2002, un vecino más del country, hijo de uno de los fundadores del barrio Cerrado. Pero varios residentes del Carmen coinciden, ya desde el primer momento, en algo perturbador. Le tenían miedo. En los testimonios que se acumulaban a lo largo de los años, distintos vecinos describen un patrón de conducta asociado a robos, intimidación y una personalidad que varios peritos, tiempo después, calificarán como profundamente antisocial. Ya en el 2004, un estudio del perito Ennio Linares concluye que la persona señalada parece de trastorno de personalidad que se manifiesta, según el informe, en un patrón sostenido de simulación, mentira y ocultamiento de identidad. Esto se hace públicamente años más tarde. Pero en 2002 la investigación no sigue esa pista con la fuerza que debería. Pachelo no es el foco. La justicia mira hacia dentro de la familia y esa decisión fue un error que le costó a varias personas inocentes años de proceso judicial y algunas incluso años de cárcel. El proceso contra Carlos Carrascosa y los demás imputados familiares se extiende durante más de una década, con instancias de apelación, revisión y nuevos juicios. Recién en 2016, la justicia bonaerense absuelve a Carrascosa del homicidio de su esposa, señalando graves irregularidades en la investigación. La Corte Suprema de la Nación confirma esa absolución, pues Carlos Carrascosa, que llegó a pasar años en prisión acusado de matar a su propia esposa, es hoy jurídicamente inocente. Su absolución no solo lo libera a él, obliga a la justicia argentina a admitir, y de manera implícita, que persiguió durante más de una década a las personas equivocadas mientras el verdadero responsable permanecía libre. Este reconocimiento se abre en el 2017 en una nueva etapa de la causa, pues la reinvestigación total del crimen es esta vez con un móvil distinto y un sospechoso distinto. Aquí, la nueva teoría fiscal, sostenida por Diego Molina Pico y luego
por los fiscales María Inés Domínguez y Andrés Quintana es radicalmente diferente a la primera. María Marta no murió por una discusión familiar, murió porque sorprendió a alguien robando dentro de su propia casa. Y según esta hipótesis, el cofre metálico desaparecido, con el dinero, las chequeras y la llave de una caja de seguridad es la prueba central. Alguien entró al Carmel esa tarde del domingo, ingresó a la vivienda de los García Belsunce Carrascosa con la intención de robar y cuando María Marta lo sorprendió, la ejecutó a balazos para no ser identificado. El nombre de la justicia coloca finalmente en el centro de esta hipótesis a Nicolás Pachelo. Para el 2017, Pachelo ya no es un vecino anónimo entre decenas de sospechosos posibles. Ahora es un hombre con antecedentes concretos. Y ya en el 2018 es detenido y acusado de haber robado en 5 casas del country Tortugas, también en Pilar, durante la Semana Santa de ese año. Reconoce su autoría en varios de esos robos durante un juicio oral y es condenado a 9 años y medio de prisión. Este patrón de los robos sistemáticos en barrios cerrados de la misma zona cometidos por alguien que conoce perfectamente los movimientos de seguridad, las rutinas de los vecinos y puntos ciegos de la vigilancia es lo que termina de convencer a los fiscales de que Pachelo también fue el autor del crimen del 2002. La reconstrucción judicial ubica a Pachelo dentro del Carmel el 27 de octubre del 2002 y entre las 5:30 y las 7 apenas habían 29 minutos después del horario en que los peritos fijaron la muerte de María Marta, a las 6:30. Varios testigos, y entre ellos vecinos que declaran haberlo visto trotando en una dirección a la casa hacia la víctima apenas minutos antes de que ella misma regresara en bicicleta, ubican a Pachelo como una de las últimas personas en la zona antes del crimen. Pachelo, por su parte, sostiene una coartada. Dice que salió del Carmel alrededor de las 5:30, una hora antes de la muerte, que pasó a buscar a su madre por su departamento en Recoleta y que juntos fueron de compras a un shopping. Pero el análisis de las antenas de telefonía celular contradice esta versión, porque ubica su teléfono en la zona del Pilar, cerca del country, en el horario del crimen. Vale la pena detenerse en la magnitud de este proceso, porque entre el 2002 y el de 2022, el caso García Belsunce atravesó 3 hipótesis oficiales distintas. Primero, una discusión familiar que derivó en tragedia y encubrimiento. Después, el ataque de un sicario contratado. Finalmente, un homicidio cometido en el marco de un robo. Las primeras 2 fueron descartadas tras años de institución judicial, pero la tercera es la que finalmente llegó al juicio oral, 2 décadas después del crimen, con Nicolás Pachelo como principal y prácticamente el único acusado. Ya el 2 de diciembre del 2002, exactamente 20 años después de que se confirmara que María Marta había sido asesinada, el Tribunal Oral No Criminal número 4 de San Isidro absuelve a Pachelo por mayoría, invocando el beneficio de la duda respecto al homicidio. Se lo condena, en el mismo proceso, a 9 años y medio de prisión por los robos del country y torturas, delitos que él mismo había reconocido. La familia de María Marta, presente en la sala, reacciona con indignación. Dicen públicamente que la justicia volvió a matar a Marta por segunda vez. La historia, sin embargo, no termina en esa absolución. Tanto los fiscales y las querellas apelan el fallo ante la Cámara del Carrasco de Casación Penal bonaerense. Y el 27 de marzo de 2024, la Sala 1 de Casación, integrada por los jueces Fernando Mancini Gebeca y María Florencia Pudiño, revocan la absolución del tribunal de la primera instancia. Los camaristas consideran que el fallo absoluto careció de fundamentos sólidos, que la valoración de la prueba por parte del tribunal inferior presentó deficiencias graves y que existían suficientes indicios. Tanto el cofre robado, la ubicación telefónica, los testimonios de los vecinos, el patrón delictivo posterior de Pachelo para sostener su responsabilidad penal, determina que Pachelo ingresó a la casa con la intención de robar, que María Marta la sorprendió y que la mató para asegurarse la impunidad de ese robo. La condena que fijan es la máxima prevista para la ley argentina,
prisión perpetua. Pachelo nuevamente apela y el 19 de febrero del 2025, en la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal bonaerense, con los jueces Manuel Bouchous y Fernando Mateos, rechaza los recursos de la defensa y confirma la condena de prisión perpetua, en un fallo de 114 páginas que descarta tanto el pedido de la prescripción de la acción penal como los cuestionamientos a la validez de la prueba. Tras conocerse esa confirmación, circularon en la prensa argentina fragmentos de comunicaciones atribuidas a Pachelo con su defensa, en las que, según esas informaciones, habían expresado angustia y pensamientos de tipo autodestructivo frente a la confirmación de la pena máxima. Se trata del contenido difundido por medios periodísticos, no de una fuente judicial oficial. Y se lo menciona aquí únicamente a título informativo. A la fecha de esta producción, la condena de prisión perpetua contra Nicolás Pachelo tiene lo que en el derecho procesal argentino se llama doble conforme, o sea, dos instancias de casación coincidentes, pero el fallo todavía no está firme. Queda pendiente una revisión ante la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y eventualmente ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Y mientras tanto, Pachelo permanece detenido. Y según informó la prensa argentina en el 2026, su defensa solicitó la libertad condicional, correspondiente a la causa por los robos del Country Tortugas, no por el homicidio de Marta María, que sigue en revisión, argumentando el tiempo ya cumplido en detención preventiva. Aquí es importante remarcar esto con total precisión, porque la condena por el homicidio de María Marta García Belsunce está confirmada por 2 tribunales de casación, pero jurídicamente no es todavía definitiva. Este documento refleja el estado del proceso judicial conocido hasta el momento de su producción. 23 años, 3 hipótesis oficiales, un viudo condenado y luego declarado inocente, familiares enteros procesados por un crimen que ni siquiera cometieron, un vecino que, según la justicia, entró a robar a un cofre con dinero y terminó vaciando un cargador en la cabeza de una mujer, que lo sorprendió dentro de su propia casa. El caso García Belsunce no es solo la historia de un crimen sin resolver durante 2 décadas, pues es la historia de lo fácil que resulta para un sistema judicial y para una comunidad entera aceptar la primera explicación que se le ofrece, un accidente doméstico, cuando esta explicación es más cómoda que la verdad. Y es también la historia de lo que cuesta corregir ese primer error. El resultado, una justicia tardía, años y unas vidas destrozadas por una justicia mal hecha. El caso de García Belsunce nos ofrece acceso directo a la psique del autor material del crimen, dado que Nicolás Pachelo nunca reconoció su responsabilidad ni fue evaluado clínicamente en un marco pericial, público y exhaustivo. Por eso este análisis no pretende diagnosticar a una persona real. Eso sería tan irresponsable como injusto. Lo que sí podemos hacer, y con mucha honestidad intelectual, es usar el caso, o sea, sus patrones de conducta documentados judicialmente, y la dinámica familiar y comunitaria que le rodeó, y las decisiones colectivas de generación que marcaron sus primeros 36 días. Esto lo vamos a hacer con una ventana hacia dinámicas psicológicas universales, el apego evitativo, la disociación colectiva entre el trauma, la desregulación del sistema nervioso ante el peligro social, la sombra que una comunidad entera prefiere no mirar, patrones familiares que se repiten sin nombre y la búsqueda de sentido frente a una injusticia que tardó 23 años apenas empezar a nombrarse. Empezamos con la teoría de John Bowlby. Este describe cómo los vínculos tempranos con figuras de cuidado moldean la forma en que un individuo se relaciona a lo largo de su vida, con la confianza, la intimidad y el límite ajeno. Los patrones de conducta atribuidos judicialmente a Nicolás Pachelo: ingresar reiteradamente a espacios privados ajenos, apropiarse de bienes de otras personas dentro de sus propios hogares, sostener y una otra vez cortadas elaboradas, incluso frente a una evidencia contraria, son consistentes en la literatura clínica con patrones de apego profundamente evitativos y o desorganizados. Una desconexión sostenida entre el propio deseo y el reconocimiento del otro como sujeto con derechos y límites propios. Y esto no es un diagnóstico sobre una persona, pues es una lectura sobre el tipo de conducta reiterada
que suele señalar en términos de vínculos tempranos. Si nos vamos con Bessel van der Kolk, este sostiene que el cuerpo lleva la cuenta y que el trauma no procesado no queda solo en la memoria narrativa, pues también se inscribe en el sistema nervioso y se repite en la conducta. Este marco aplica de un modo distinto, pero al igual de revelador, porque a la familia de María Marta García, durante 36 días, un entorno entero, tanto médicos, familiar y social, aceptó colectivamente la versión del accidente doméstico. Esa aceptación no fue necesariamente cinismo. En muchos casos de duelo súbito, el cuerpo y la mente eligen la explicación que permite seguir funcionando. Y aunque los indicios apunten en otra dirección, la insistencia posterior de Juan Harting, el único que no se conformó, puede leerse como la voz discendente dentro de un sistema familiar que, traumatizado, prefería no mirar, porque el trauma no resuelto, en este caso, no volvió solo en un cuerpo individual, pero vivió en la negativa colectiva a nombrar lo innombrable. Si nos vamos con Stephen Porges y su teoría polivagal, explica cómo el sistema nervioso autónomo evalúa constantemente el entorno en busca de señales de seguridad o de peligro. Un proceso que Porges llama la neurocepción. En un barrio cerrado, diseñado explícitamente para producir una sensación de seguridad, la neurocepción colectiva de los vecinos estaba presumiblemente calibrada hacia la calma. Ese mismo diseño de seguridad puede haber generado un punto ciego, donde nadie esperaba el peligro desde adentro del sistema. Desde un vecino con acceso legítimo, el caso ilustra un fenómeno más amplio. La sensación sujeta de seguridad no siempre coincide con el riesgo real, y los entornos que más prometen protección pueden ser, paradójicamente, los que menos entrenan a sus habitantes para reconocer una amenaza familiar. Yéndonos con Carl Jung y La sombra, la describió como todo aquello que un individuo o un colectivo no puede reconocer de sí mismo y que, por eso mismo, proyecta hacia afuera o hacia otros. El Carmel Country Club, como muchos barrios cerrados, se construyó sobre una promesa implícita. Puertas adentro, la violencia del mundo exterior no entra. Cuando el crimen ocurre de puertas adentro, la sombra colectiva del barrio queda expuesta de un modo que la comunidad tarda años en asimilar. Es más fácil psicológicamente sospechar del círculo íntimo de la víctima que aceptar que el peligro vivía literalmente a pocas casas de distancia y disfrazado de vecino conocido. Y si nos vamos con Bert Hellinger, propuso que los sistemas familiares y sociales tienen órdenes implícitos, tanto de pertenencia como de jerarquía y de justicia, y que cuando alguien es excluido o culpado injustamente dentro de un sistema, ese desequilibrio genera consecuencias que se extienden mucho más allá del hecho original. La persecución judicial de Carlos Carrascosa y de otros familiares de María Marta durante más de una década, personas que hoy jurídicamente son reconocidas como inocentes, puede leerse como un desequilibrio sistémico, de proporciones además extraordinarias. Porque aquí hay un sistema de justicia que, al no poder tolerar la incertidumbre de no saber quién fue, desplazó la culpa hacia quienes estaban más cerca y más disponibles emocionalmente. Restaurar el orden, como nombrar correctamente lo ocurrido y devolver la inocencia a quien la tuvo siempre, no deshace los años perdidos. Pero es, en términos sistémicos, la única vía hacia algo parecido a la reparación. Continuando con Viktor Frankl, el superviviente de los campos de concentración nazi, que sostuvo que el ser humano puede atravesar el sufrimiento más extremo si logra encontrarle un sentido. Aquí, para la familia de María Marta García Belsunce, ese sentido no llegó rápido, ni llegó limpio tampoco, porque llegó después de 2 décadas, de 3 hipótesis descartadas o confirmadas, en un juicio absolutorio, en una apelación y en una condena que todavía hasta el momento de esta producción no es jurídicamente firme. El sentido, en este caso, no reside en la resolución perfecta ni en la reparación completa, sino en la persistencia en la que Juan Harting, que se negó a aceptar el relato del accidente, en la de los fiscales que reabrieron la causa cuando todo indicaba que debía de cerrarse, en la de una familia que, contra toda razón, siguió empujando durante 23 años.
Aquí Frank decía que el sentido no se encuentra, pero se construye. En este caso, en este sentido literal, una construcción colectiva de justicia hecha ladrillo a ladrillo, año tras año. Si esta historia te removió la sensación de que la verdad tarda, de que la injusticia que se sostiene sobre el silencio de una comunidad entera, quiero decirte algo, no hace falta que esperes 23 años para nombrar lo que te está pasando. En las sesiones individuales de punto de partida, trabajamos uno a uno, esos patrones que se repiten sin que los hayamos elegido. Encontrarás más información en el link que te dejaré en la descripción. El caso de García Belsunce nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una mentira colectiva antes de que alguien se anime a mirar al frente? Esa misma pregunta aplica muchas veces a nuestra propia vida, a los patrones familiares que repetimos, a las verdades que preferimos no nombrar. Como siempre les digo, ámense, cuídense y respétense. Si este podcast te aportó valor, suscríbete y déjame tu comentario. Cuéntame, ¿cuál de las 3 hipótesis de este caso te pareció más reveladora? Sobre todo, no olvides de cuidarte, no olvides de entender que es importante que estés aquí y que merece la pena que estés aquí. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final y buenos días, tardes y noches allá donde me estés escuchando.